¿Cuál es el futuro de la constitución política de la Ciudad de México ante las impugnaciones que se han presentado en su contra? Hoy una conversación de controversia con Manuel Granados, consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México. En contraste, dos tipos sin cuidado, nos aventuramos esta noche a disfrutar de lo mejor de la cocina rústica italiana. En el restaurante Intervalo, al sur de la Ciudad de México. Y también hoy noticias que no cambiarán la historia con el tierno y ejemplar relato de Melanie Segar. La primera joven con discapacidad en Francia en presentar en un noticiero en la televisión el pronóstico del tiempo. Muy buenas noches, gracias una vez más por acompañarnos como todas las semanas. Buenas noches, mi querido Sergio, y bienvenidos todos a esta nueva emisión de Sarmiento y Rocha, Rocha y Sarmiento. Bueno, ustedes y nosotros, pues la número 87 ya. 87. Bueno, pues, así que no le cambien. Estamos de vuelta en un momento más. El ratón vacío. El pasado 5 de febrero, en el marco de los festejos por el centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que así se llama, se promulgó la nueva Constitución de la Ciudad de México. En total son 71 el número de artículos que conforman esta primera Constitución para la ciudad, los cuales habrán de entrar en vigor el 17 de septiembre del 2018. Bueno, pero ha habido una serie de impugnaciones, controversias constitucionales de distinto tipo por distintas organizaciones, como la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e incluso el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Morena y ahora también hasta el Senado de la República se han sumado a estas impugnaciones, Sergio. Bueno, vamos a conversar con Manuel Granado, él es consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México y agradecemos su presencia esta noche. Manuel, gracias por estar con nosotros. Doctor Manuel Granados, gracias por Sergio, estar. Ricardo. ¿Se esperaban ustedes estas controversias? Esta reacción? Bueno, esta reacción en cascada de instituciones del gobierno federal, pues es evidente que no, porque ellos tuvieron una representación muy clara, puntual en la Asamblea Constituyente. Los mandó el presidente. El titular del Ejecutivo Federal tuvo diputados constituyentes de primer nivel, juristas, constitucionalistas. En el caso específico del partido al que pertenece el presidente de la República, de igual forma, estuvieron representados por senadores, por diputados también. ¿Y luego qué les pasó? Y bueno, creo que hay un esquema muy claro, muy puntual, en donde hay precisiones que desde nuestra óptica no son inconstitucionales. Por ejemplo, el partido Morena se duele de que la reforma electoral de la ciudad ahora esté integrada por 33 diputados por mayoría relativa y 33 por representación proporcional. No hay un aumento de diputados locales, sino la redistribución es distinta. 50-50, ¿no? Hoy hay 40 de mayoría y 26 proporcionales. Hay 50-50 con una fórmula de proporcionalidad pura. Eso es una facultad de las entidades, no hay, por tanto, una violación constitucional y eso genera, bueno, pues también un esquema en donde hay, pues, prácticamente un señalamiento por un interés electoral, punto. En el caso específico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son 3 artículos, uno en donde señala que es inconstitucional que se bajen los salarios de la burocracia, cosa que hoy el país exige en todos los ámbitos, en esta indignación social que vemos que hay, pues, Oiga, lujos. pero sí es inconstitucional, ¿no? Hasta la Suprema Corte de Justicia, en el caso del consejero del INE, Benito Solís, determinó que no se pueden bajar los salarios. En términos de los autónomos, lo que estamos hablando es de la burocracia, en donde hay un mandato para el titular del Ejecutivo local. La Ciudad de México desde hace muchos años tiene una ley de austeridad
en donde quien gana más es el titular del Ejecutivo, por lo que hace la burocracia del Ejecutivo local. Los órganos autónomos, como vemos, pues pueden despacharse con la cuchara grande y en ese sentido, pues tampoco vamos los ciudadanos a permitir que haya este tipo de excesos. Pero ha habido impugnaciones hasta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Como la que está diciendo, ¿no? Que, a ver, entiendo que impugnaciones que dicen esto no está amparado en la Constitución y ustedes están diciendo es que vamos más allá de hay las varios garantías o los pronunciamientos derechos humanos que de la están. Corte. Por ejemplo, la PGR pues prácticamente señala toda la Constitución. Y en ese sentido, pues también la Corte se ha pronunciado porque los derechos fundamentales o los derechos humanos puedan ser progresivos. Esto quiere decir que se pueden aumentar y nunca disminuir. En el caso de la Ciudad de México, muchos de esos derechos ya estaban reconocidos por una legislación. Lo que se hizo fue hacerlos visibles en la Constitución de la ciudad. La propia Corte se ha pronunciado en ello, en la progresividad de los derechos. Y pongo como un ejemplo. Se dice que el tema de la educación en la ciudad pues es inconstitucional, cuando el propio artículo 8º de la Constitución señala en su apartado 3º que las autoridades educativas de la Ciudad de México impartirán educación en todos los niveles y modalidades en los términos y las condiciones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia, en donde habría un rebase de inconstitucionalidad cuando esto está sujeto a las disposiciones federales. Y así nos podemos ir caso por ¿Qué caso. hay entonces? Yo creo que lo establecido en la Constitución de la Ciudad de México rebasa por mucho, sin lugar a duda, este reconocimiento de derechos, pero que no contravienen la Constitución federal. Me refiero, por ejemplo, al reconocimiento de la comunidad LGBTI, el matrimonio igualitario, el derecho de las familias. Eso ya la Ciudad de México lo había logrado desde hace muchos años. Incluso hubo controversias constitucionales ganadas en su momento para reconocer estos derechos que hoy se plasman en la propia Constitución de la ciudad y por tanto ya es, valga la expresión, cosa juzgada. O sea, ¿por qué es necesario tener derechos para afrodescendientes, para lesbianas, para gays, para personas en situación de calle? ¿Qué no es mejor simple y sencillamente tener un artículo que diga todos tenemos los mismos derechos ante la ley? Sin lugar a duda, pero esto obedece también a una política internacional. La Constitución de la ciudad fue construida con tratados y convenios internacionales de los que México es parte, y hay muchos conceptos que se traen justamente de esa normatividad internacional. Tan es así que las agencias de Naciones Unidas todas avalaron el proyecto de Constitución cuando fue aprobado. De igual forma, salió Naciones Unidas a felicitar justamente al constituyente por ello. Yo creo que más allá de tener estos señalamientos jurídicos, pues también es un tema de no reconocimiento a las y los capitalinos. Derechos de avanzada, por ejemplo, la revocación de mandato. Quien cumpla con sus funciones y que ha sido electo en términos democráticos, pues que también sea la ciudadanía quien lo quite, si no cumple con ello. ¿Y no habrá por ahí algún sesgo de carácter electoral, antimancera o alguna cosa por el estilo? Pues es muy raro que a estas alturas quienes fueron parte del tema 18. hoy pues vengan e impugnen. Miren, son actos y hechos consumados, pero además son actos y hechos consentidos, porque quienes impugnan estuvieron representados, en primer término. En segundo, hay instituciones que no están, como el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con lo que quedó en la propia Constitución. Una cosa es la impartición de justicia y otra cosa es la administración de los recursos materiales y humanos. Entonces, lo que se dice, no pueden estar en ese ámbito o en esa dualidad una persona presidiendo ambas cosas. Uno es la parte eminentemente jurisdiccional y la otra la parte administrativa, en donde habría en este esquema un rebase. Pero bueno, adicionalmente a ello, esto entra en vigor en el 18. ¿En qué momento hay una afectación en la esfera jurídica o patrimonial de alguien? Si no ha entrado en vigor. Entonces, en ese sentido también habrá que tener mucho cuidado desde el punto de vista legal, porque no hay en este momento una afectación directa hacia alguna persona o institución en términos de que no ha entrado en vigor. Las acciones de inconstitucionalidad presentadas, de las que tenemos conocimiento, han sido 4, que ya han sido notificadas al gobierno de la ciudad: la de Morena, la del PANAL, la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la de la PGR. Estas 4 acciones de inconstitucionalidad fueron acumuladas, es decir, se van a analizar en conjunto por el ministro Lainez. Nosotros estaremos presentando también nuestra defensa. ¿Quién defiende? ¿Será el gobierno de la Ciudad de México o la Asamblea Legislativa? Es otro tema importante de constitucionalidad, Sergio, porque nosotros emitimos el acto de publicar la Constitución.
La Asamblea Legislativa no tuvo los fines de votar o deliberar la Constitución. Fue una Asamblea Constituyente. Y fue la Asamblea Constituyente que al momento de la publicación se disolvió. Ya concluyó. Entonces, ¿qué órgano legislativo será, desde el punto de vista constitucional? Sería lo primero que tendría que decidir el ministro. El ministro Lainez, ¿no? Ahora, primero, tener claridad en esta ruta de derechos, porque al final del día no hay, desde nuestra óptica, ningún esquema en donde se contravenga la Constitución Federal. Prácticamente en todos los textos, en donde hay concurrencia de materias, se pone esta frase de lo que disponga la Constitución Federal y lo que dispongan las leyes de la materia. No es lo que diga la Ciudad de México. Es decir, nosotros respetamos el pacto federal y, por tanto, el orden jurídico que deviene de la Constitución Federal. Creo que hay una falta de respeto, la verdad, a las y los capitalinos, más allá de los colores y de los partidos, porque también quienes integraron el constituyente, pues fueron juristas, constitucionalistas, doctores en Derecho, el mismo presidente. Bueno, algunos, otros, perdón, no tenían ningún conocimiento de derecho. Muchos tantos no, pero por ejemplo, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República fue constituyente. Imagínense ustedes que hoy le vengan a decir que no. El Senado dice que no están. Que no revisó. O el propio coordinador del PRI, César Camacho, que es doctor en Derecho, es constitucionalista, que le digan, oye, pues no revisaste lo que aprobaste. Pero los votos eran por mayoría, ¿no? Fue una mayoría calificada también, que eso también es oportuno aclararlo. La Constitución no pudo haber sido aprobada por el 50% más 1, por una mayoría simple. Fue aprobada por una mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de los integrantes del constituyente presentes. Esto quiere decir que por lo menos 3 fuerzas políticas tuvieron que ponerse de acuerdo, de los grandes, para poder aprobar uno a uno los 71 artículos. Algo más que puntualizar por ahora. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, ¿Va a haber marcha atrás? ¿No aprueban la Constitución? No. ¿O sí? Hay un interés superior, que es justamente el respeto a la soberanía y la autonomía de la Ciudad de México. Hay un esquema constituido a través de la Asamblea que da creación a este documento normativo, y en ese sentido lo que estaremos atentos es a dar nuestra argumentación ante la Corte, y en ese sentido pues también estaremos muy atentos a respetar las decisiones del máximo órgano jurisdiccional de nuestro país. Doctor Manuel Granados, consejero jurídico del Gobierno de la Ciudad de México que encabeza Miguel Ángel Mancera, gracias por venir a participar. Gracias, Ricardo, con nosotros Sergio. esta noche. Muchas gracias. Gracias. Y nosotros continuamos. Ricardo, qué bonito lugar. Mira, ahora sí, ladrillo aparente. Eso está muy ahora bonito. Sí te gusta dónde te traje. No, pues es que a veces soy medio incivilizado. Fíjate que curiosamente, Sergio, esta colonia San José Insurgentes, junto con Guadalupeín, que también conoces, y la Florida, están consideradas de las zonas más habitables de toda América Latina. Todavía. Ese dato lo vi alguna vez. Y bueno, pues es un lugar muy agradable, muy vivible. Y vas a ver, vamos espero a que ver. te guste el Intervalo. Restaurante Intervalo. Íntimo espacio y deleite italiano. Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes. Gusto en verlo, sí. Gracias, muy amable. Gracias. Mira, ya nos están esperando aquí. Sí, ya están, mira, mis cuates, Fernando Serrano. Fernando, ¿cómo estás? Fernando Serrato, sí. Sí. Mis queridos amigos, Sergio. Don Eric, ya había yo escuchado de ti, pero a ver, déjame pasarme para acá. Gracias, Fernando. Gracias por recibirnos en este lugar que, como decíamos, combina esta dualidad que ya es poco usual, no sé cómo lo han logrado, de un lugar muy íntimo, pero donde se come muy bien también. Claro. Sí, se trata de una comida rústica, italiana, 100%, tratar de que sea 100% casera. ¿Qué significa rústica? Rústica, pues lo que es típico italiano, tratar de hacer los platillos. No es italiano de California. Exactamente, no americanizado, ¿no? Pues que sea lo más real de Italia, tratar de comer exactamente como comen los italianos. Y en cuanto al ambiente, esta intimidad que comentábamos, Fernando, ¿cómo se logra? Pues de hecho hasta nuestro eslogan lo dice, ¿no? Es el íntimo espacio y deleite italiano. Estaba yo viendo información y me sorprendió. Yo había un restaurante que a mí me gustaba mucho en San Jerónimo, un restaurante también de vieja escuela italiano, que se llamaba La Fábola, no sé si es Fábola o Favola, pero es el mismo, ¿no es? La Fábola. Mi socio era dueño de ese restaurante. Por alguna razón hubo una separación con otro socio que tenía
y se creó el intervalo, ¿no? Uh-huh. Pero aquí lo que veo es como una filosofía también de cocina italiana, muy italiana, ¿no? Así es, Sergio. Nosotros procuramos, como dice Eric, mi socio, siempre procuramos italianizar la comida. O sea, que sea, como dice mi socio, lo más parecido posible. De hecho, tenemos clientela italiana y procuramos que se sientan, como dicen unos, ¿no? Dicen algunos italianos, es que me siento en casa, veo el menú, veo el lugar y me siento en casa. Es lo que procuramos. Y a propósito de el lugar, ha sido difícil porque estamos en una zona muy agradable, le decía yo a Sergio, de una de las colonias con mejor calidad de vida. Pero muy habitacional, ¿no? Pero muy habitacional y no están en Insurgentes, en un crucero muy conocido. Es un lugar un poquito escondidito también, en algún sentido. Sí. Y yo creo que aquí ha sido muy importante entonces la promoción de boca a boca, ¿no? El que se van recomendando unos clientes a otros y todo. Y dice, ay, mira, le das la vueltecita así, no sé cuánto, pero llegas y vale la pena buscarlo y encontrarlo. Cuando nos encuentran ya no nos dejan, ¿no? Es un lugar escondido, difícil el acceso no es fácil. Es una colonia muy, como dice un crítico en Foursquare, nos dice, es un excellent neighborhood, ¿no? O sea, le encanta la colonia tranquila y segura, ¿no? Eric, cuéntanos de la comida. ¿Son pastas, pizzas? ¿Qué más hay? Tenemos de todo, pastas, pizzas, sopas, ensaladas. ¿La pasta la hacen aquí? Algunas pastas se elaboran aquí, otras se compran ya hechas, pero la gran mayoría las hacemos aquí, sobre todo las rellenas que gustan mucho al cliente. ¿Cómo fue que te metiste en el tema de la cocina? ¿Has estado toda la vida o es algo reciente? Yo estudié hotelería y toda la vida me ha gustado restaurantes, he trabajado en otros restaurantes, conocí a mi socio y logramos esto, ¿no? Juntos. Ahora, tenemos una enorme variedad porque hay pescados, hay risotos, hay ensaladas. ¿Y hay alguna duda, por favor, me preguntan? Porque conozco la carta mejor que ustedes. pero sí, la verdad, es una carta vasta, suficiente, ¿no? Digamos que extensa para el tamaño del lugar. Exacto, la cocina y nuestro menú tiene una experiencia de 20 y tantos años. Aquí, como lo dijo Sergio, empezamos en 1992. Hemos viajado y conocido varias regiones de Italia, nos hemos traído platillos que a la fecha perduran y la gente es uno de los resultados que hemos tenido, ¿no? Vienen años después y aquí sigue su platillo. Si fueras el capitán y yo te dijera, a ver, deme una sopa, una ensalada y una pasta, lo mejor que tenga, ¿qué me recomendarías? Una sopa vongole es excelente, de almejas, con caldo de jitomate. Una ensalada, hay varias ensaladas, a mí en lo personal me agrada mucho la de palmito, está la clásica caprese, que es queso mozzarella, jitomate y albahaca, con aceite de oliva. La variante de la caprese intervalo, agregamos cachofas y todo eso. Exactamente. Sabe mejor la carta, ¿verdad? Sí, tenemos la clásica y la intervalo, que lleva, como dijo Ricardo, hongos y corazones de alcachofa. Y una pasta, tenemos una gran variedad de pastas, ¿no? Una clásica sería matriciana, una vongole, por ejemplo, que es igual con almejas. Un capelli di angelo es excelente, al aglio olio, es muy, a la boscayola, que es la que le gusta aquí a Ricardo. El lugar no es grande, se llenan mucho, ¿verdad? Tengo entendido que se llenan bastante. Afortunadamente tenemos una afluencia de lunes a domingo, ¿no? Nuestros horarios son de 1:30 a 11:30 de la noche y nada más, con excepción de los domingos que cerramos a las 6 de la tarde. No se lo pierdan, de verdad. ¿A poco no te gusta? La verdad es que yo debo reconocer que ya había venido, me trajo Ricardo Rocha y pues ya saben que en realidad sí me suscribí aquí, no me quedó de otra. Claro. Bueno, pues gracias por tenernos aquí y nosotros vamos a continuar. Gracias, Fernando, Eric, gracias. Seguimos. L'horoscope est en deux. Il y a des nuages au nord, de la pluie, des soleil en Bordeaux. Se llama Melanie Segar, tiene 21 años de edad y nació con un cromosoma de más. Un hecho que sin duda ha marcado su vida, pero que no le impidió convertirse en la primera persona en su país en dar el estado del tiempo en televisión a pesar, entre comillas, de su síndrome de Down.
Todo comenzó con su página de Facebook al subir un video en el que le pedía a sus seguidores darle like y compartirlo, aspirando a alcanzar los 100,000 likes y con ello llamar la atención de las televisoras. Y en cuestión de días, el sueño de Melanie se hizo viral, con 3 millones de reproducciones y 148,000 likes. Detrás de esta iniciativa se encuentra una petición de una asociación francesa sin ánimo de lucro que asiste a niños con discapacidad. Ahora, esta institución, llamada UNAPEI, ha coordinado la campaña con la finalidad de dar visibilidad a las personas discapacitadas, generalmente escondidas, guardadas, invisibilizadas, tanto dentro del mercado laboral como de los espacios mediáticos. Y Melanie cumplió con su sueño después de que France 2, el canal público nacional, aceptó incorporarla por un día a su equipo de presentadores. Soy diferente, admite esta joven emprendedora, pero quiero demostrar a todo el mundo que también puede hacer muchas cosas. El caso de Melanie ha sido retomado por medios de todo el mundo, cumpliendo así con su objetivo de motivar a la sociedad a repensar aptitudes y habilidades de las personas con discapacidad. Igualmente se pretende desmitificar prejuicios y ofrecer una mirada realista de las personas con capacidades diferentes. Bien por Melanie y esa voluntad suya por mostrar que a pesar de los caprichos de la naturaleza, es una joven con muchas cosas valiosas. Claro, y así especialmente conmovidos llegamos al final. Gracias por su compañía. Los esperamos el próximo viernes en lo que será ya nuestro programa número 88. Hasta entonces, hasta siempre.